Boletín ABGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Bienvenidos a Boletín ABGRA, quinta temporada. Esta vez estamos con Alicia López, que es una docente que nos va a estar hablando de accesibilidad. Accesibilidad, ¿qué pensamos cuando pensamos en accesibilidad? Cuando hablamos de discapacidad. Ella no utiliza la palabra discapacidad. Ella habla de determinadas dificultades, pero que abarcan muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Cuando estamos pensando en nuestros servicios, si son accesibles o no, o cómo hacerlos accesibles, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las primeras ideas que se nos ocurren para hacer accesibles nuestras colecciones y nuestros espacios? Bueno, de todo esto es una nota larga, pero no tiene desperdicio. ¿Qué tenemos que hacer y con quiénes nos tenemos que juntar para aprender sobre todos esos temas? Ella habla de tener de aliado estratégico, ella lo tiene como docente a nivel secundario y a nivel universitario, habla de cómo enseñar, qué significa para ella el concepto de enseñar, su rol como docente y de qué manera trabaja con los bibliotecarios para que eso se pueda cumplir. Así que nos va a dejar un montón de insights, un montón de preguntas, un montón de aha moments, podríamos decir, uy, yo nunca lo había pensado así, o caramba, qué cantidad de prejuicios que tengo con respecto a lo que es la accesibilidad. Básicamente yo les comparto qué es lo que me pasó a mí y es lo que quiero compartir con ustedes. Así que los dejo con Alicia López y a preparar los pochoclos, a preparar para anotar incluso y empezar a pensar, ¿mis servicios son accesibles? ¿De qué manera? Bienvenidos a Boletín ABGRA, quinta temporada. Bueno, yo soy Alicia López, vivo en Mar del Plata, soy docente e investigadora, pero me gusta más decirlo en 4 palabras. Aprendiz crónica, curiosa, profesional. No se puede enseñar lo que no se sabe y para poder enseñar tenés que aprender. Aprender en un sentido activo, actualizado. Una de mis mayores preocupaciones, siendo la profe de matemática, que todo el mundo te escuchaba y se empezaba a temblar y esconderse debajo de los bancos, fue que los estudiantes, en esa época eran adolescentes en la escuela secundaria, pudieran acceder de buen modo, de buen grado, a las clases de matemática. Y entonces ahí empieza mi primera versión de cómo hacer que las clases de matemática fueran amenas, no divertidas, nada de chiste. Bueno, algún chiste siempre se escapa, pero no estaba centrado en el chiste, sino en la facilidad de la comprensión. Después me enteré, muchos años, en que lo que yo estaba buscando también se podía reducir a 4 palabras. Percibo, entiendo, comprendo y en algún momento aprenderé. Y lo único que podemos hacer los docentes es tener evidencias de aprendizaje y eso lo hacemos a través de la comprensión. ¿Qué sucede? Los profes no estamos entrenados desde nuestra formación básica a pensar al bibliotecario como un aliado estratégico. Entonces nos la pasamos buscando, más ahora con internet, apuntes y ejercicios para nuestras prácticas, pero que en realidad no son los más adecuados porque ya ese material alguien lo pensó antes y está en la biblioteca. Y entonces olvidan que al momento de planificar sus clases tienen un aliado que les va a facilitar su vida, sobre todo cuando tienen que explicar en quinto año cómo sumar un medio más un tercio. Entonces, la mejor salida es cordialmente invitarlos a que visiten la biblioteca y busquen un manual de tercer grado de la escuela primaria.
Pero ¿quién hace esa búsqueda? Y el bibliotecario. Y el bibliotecario empieza a transpirar sangre cuando le dicen, necesito un libro de color. Lo vi en la casa de mi hermano, tenía tapa verde y tenía muchos ejercicios de matemática. Tengo para mí que los bibliotecarios son divinos, pero no adivinos. Entonces necesitamos los profes aprender a invitar a nuestros chicos a que pidan bien. Y para eso tienen que aprender a dar instrucciones. Y acá aparece algo que se puso muy de moda en estos últimos años, que es el pensamiento computacional. O sea, pensar en forma de algoritmo. Un algoritmo, pensemos en cualquier receta de cocina, pensemos con los pasos que hacemos para prepararnos el mate. Entonces, si nuestro estudiante aprende el algoritmo para consultarle al bibliotecario qué libro necesita, tanto el profe como el bibliotecario habrán tenido el efecto de tomarse una damajuana de tilo y poder seguir sobreviviendo en este mundo áspero, ¿no? Entonces acá me surgen dos reflexiones. Una tiene que ver, y perdona a los bibliotecarios, porque no es reproche, sino una sugerencia, es que mejoren su marketing, lo que están haciendo, porque lo que hacen es valioso, es necesario, es urgente, pero la gente no lo conoce. Y no lo conoce porque ustedes no dan a conocer qué servicios hay. La mayoría estamos pensando en ese librito que tenía tapa verde, que lo consulté hace no sé cuántos años, o porque me lo dijo el profe, porque te trajo la fotocopia, que el docente no se tomó la molestia de poner las citas, de qué libro lo sacó, de qué capítulo, qué autor. Entonces, ya empezamos mal desde nuestra profesión, no le podemos tirar todo el fardo al pobrecito alumno que recibimos, sobre todo si es ingresante y está empezando a construir su vida académica. Entonces, tenemos que hacer un aprendizaje los profes, pero no solo por nuestra cuenta, sino colaborativamente con el bibliotecario. ¿Será los distintos roles del bibliotecario al que nos invite a conocer? Porque nosotros, por lo visto, al único que le tiramos todo el fardo es al que está detrás del mostrador, o como dice, como estás diciendo vos, ¿no? Muy clarito en ese stand-up de hace muchos años. El bibliotecario detrás de la trinchera, ¿no? Recibe todos los tiros, recibe toda la lluvia, el barro, la humedad y cero reconocimiento. Entonces ahí yo creo que mis aliados estratégicos tendrían que pensar en algunas estrategias de marketing. La estrategia de marketing en el sentido más llano de la palabra. Y no considero que la cultura sea una mercadería, una mercancía, ¿no? Es un bien social, pero también hay que mostrarle a la sociedad qué es, para qué sirve, por qué existe y por qué es necesario. El día que las personas crean que la biblioteca no es necesaria, pues, ¿cómo justifican la profesión los bibliotecarios? ¿Cómo van a justificar sus sueldos en una biblioteca, sea escolar o universitaria o académica? Es decir, mi concepto de muchachos, socios estratégicos bibliotecarios, pónganse las pilas, porque si no, se van a quedar sin trabajo. Y no lo queremos porque los necesitamos. También hay otros roles de los bibliotecarios que no todos se están dando cuenta porque, como en todas las profesiones existe lo que se llama prejuicio. Y nuestro mayor prejuicio nace de algo que se puso de moda a principios de siglo, que es la accesibilidad, como si antes no lo hubiéramos necesitado. Pero bueno, ahora se puso de moda y hay que aprovechar las modas para crear nuevos hábitos. Cuando
vas a la biblioteca y te llega una persona en silla de ruedas o con un bastón blanco y te pide un libro que ya lo conoce porque conoce el autor, o sea, te da toda la información necesaria para ir y buscar el libro en el estante, sacarle el polvito por las dudas y llevárselo al mostrador. Le agarra un ataque de pánico porque dice, es ciego, ¿qué hago? Porque no va a poder leer. Y entonces empieza a pensar, tendríamos que hacer esto en braille, tendríamos que... Cuando el problema se resuelve de una manera muy sencilla. Las tres palabras mágicas de la cortesía universal. ¿Cómo puedo ayudarte? Listo, le sacamos varias piedras de esa mochila que lleva el bibliotecario, le convidamos con una botella ya más chica de tilo y el acceso a la información es fluido, porque se crea un vínculo, porque el usuario que viene con ese déficit lo puede comentar. ¿Por qué? Porque las personas perciben el déficit, pero ignoran las estrategias adaptativas de esas personas. Y las estrategias adaptativas son personales, las descubre cada uno en su día a día. No es saludable pensar por el otro qué estrategia adaptativa tiene que usar. Ejemplo, muchas personas con déficit visual pueden ir desde un déficit al 100% y tenemos a los cieguitos, y déficit del 85% al 30%, que son conocidos como baja visión, y dos personas con baja visión, mismo diagnóstico, exactamente el mismo diagnóstico, si quieren hasta por el mismo oftalmólogo, va a usar estrategias adaptativas diferentes, porque somos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, la diversidad es la norma y la homogeneidad es la excepción. Sencillito. O sea, cuando estamos hablando de accesibilidad, de acceso a la información y al conocimiento, lo que debe primar es el sentido común, no magia. Insisto, somos divinos, pero no adivinos. No podemos adivinar cómo se arregla esa persona con déficit para su vida cotidiana. Sobre todo porque ni la escuela, ni la universidad, ni la biblioteca son centros de rehabilitación, cosa que sí le interesa conocer a fondo los detalles de la discapacidad en las instituciones que se dedican a contener y rehabilitar a estas personas, o sea, en sus tratamientos varios. Nosotros, en el ámbito educativo, no tenemos personas con discapacidad, tenemos personas con problemas de aprendizaje. Por lo tanto, nuestro problema genérico, ¿sí?, es cómo ayudamos a estas personas que tienen dificultades, ¿sí?, problemas de aprendizaje, para que puedan percibir, entender, comprender. Y el aprendizaje dependerá de sus cronologías, de sus estrategias. Ya nosotros no podemos siquiera verificar si aprendió o no. A lo sumo podemos evidenciar, tener evidencias de si comprendió o no lo que estábamos enseñando. No sé si querés que haga un respiro acá o sigo, No, te porque estoy yo para escuchando darle... muy atentamente, pero te iba a preguntar justamente de este concepto de accesibilidad informativa. Aclarar que vos te especializás en ese tema hace muchos años, que de Sí. hecho, que quiero que cuentes un poco eso, qué es lo que te llevó a estudiar y profundizar en ese tema y cómo tus descubrimientos los fuiste aplicando a las bibliotecas.
Digo esto porque yo te conozco de Bueno, antes y tengo ese marco, pero quien te está escuchando no tiene ese marco de por quién es esta persona para bien. poder hablar de esto. Me parece que es un punto crucial. Esta persona vino con defecto de fábrica. Vaya uno a saber lo que pasó en el más allá, que me trajeron al más acá, para el tacho de basura no servía, fui a parar a la mesa de saldos, mi mamá era pichulera, compró la oferta del día, acá estoy. Me cambiaron los pañales por los anteojos y entonces siempre empezó la dura lucha de ser como los demás sin dejar de ser yo misma. El proceso de aceptación de una discapacidad visual, como es mi caso, me llevó a todo el proceso de duelo, de llanto, de enojo, hasta que hace muchos años logré amigarme con mi discapacidad. Y una vez que uno se amiga con la discapacidad y viene empatizando desde antes con personas en dificultades varias, entonces empezás a preguntarte si yo, con mis limitaciones, me crié prácticamente en la biblioteca del pueblo, casi como una socia fundadora, y de hecho en un momento de mi vida literalmente viví unos meses en la biblioteca del Congreso de la Nación. Entonces es como que vos estás diciendo, si yo con todas las dificultades que atravesé y que sigo atravesando, puedo acceder a la información y al conocimiento, puedo disfrutar y analizar por mi cuenta los debates que se hacían en el Congreso de la Nación, porque queda documentada las actas de las sesiones. Y como no tenía mucho que hacer, pues me las leía. Y entonces ahí descubrías la elocuencia, las fundamentaciones, la argumentación de políticos que lamentablemente hoy ya no encuentro, pero eso no es mi problema, ni de accesibilidad ni de nada. Pero también aprendés, y aprendés, yo me guío, o sea, yo no leo, simplemente me limito a detectar patrones emergentes, o sea que mi cerebro está permanentemente comparando datos nuevos con la base de datos que tengo registrada en mi cerebro, dentro de poco va a salir puré. Y eso me llevó a ser docente para comunicar lo que uno sabe, para para poder tender puentes. Siempre fui docente en secundaria, siempre fui docente en estos barrios más complicados, en estas escuelas que ahora le pusieron el eufemismo de vulnerabilidad social. En realidad somos todos vulnerables, pero bueno, hay algunos que requieren otro tipo de abordaje. Y siempre traté de tener un pie en la academia y otro pie en el barro de los barrios. Y porque vengo de la vieja escuela sarmientina, en donde la educación es el gran factor de la movilidad social. Defendí siempre la educación pública, trabajé siempre en universidades nacionales y desde ahí nunca me dediqué a pensar en estudiantes con baja visión o ciegos. De hecho, yo no uso lector de pantalla, pero sí muchos de mis compañeros, por razones diversas, tenían problemas para estudiar. Y entonces, y como era la distinta, la rarita, era el bullying permanente. O sea, el bullying lo inventaron ahora, pero antes era que te tenían de punto. A ver, lenguaje diferente mismo, problema social que no lo hemos erradicado. Entonces, para ganarme un poco de respeto en el aula, era la que les inventaba los machetes. Entonces, he desarrollado una creatividad inmensa de formas de esconder la información valiosa en un espacio pequeño, porque
El machete no puede ser grande, hay que saber esconderlo, y mucha creatividad para esconder ese machete. Lo cual me hizo popular y pude terminar mi secundaria más o menos tranquila. Pero todo esto va hacia algo que es esencial cuando hablamos de accesibilidad informacional, que llegar a la información, convertirla en conocimiento cuando puedes, es el trabajo. El acceso a la información es problema del bibliotecario, el acceso al conocimiento es problema de la persona. Así, no hay mucho. Puedo estar en la mejor biblioteca con los mejores bibliotecarios y no llegar, no convertir los datos en información y esa información en conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me llevó a que enfocarse en lo necesario, lo importante de la información que tengo que buscar. A ver, no es lo mismo redactar un machete de física que otro de biología o de química. Tengo que conocer, tengo que tener poder de síntesis y tengo que tener mucha creatividad para saber cómo administrarlo, le hace esconderlo, leerlo sin que el otro se entere, guardarlo discretamente, poner cara de póker, etc. Bueno, el uso del machete tampoco era mi problema. De esa manera he descubierto que un docente se encarga de enseñar. No está mal. Pero un maestro, con M mayúscula, es aquel que te enseña a resolver problemas. Y cualquier tipo de problemas, porque todo problema requiere hacerse una pregunta. Oiga, eso se parece mucho a cuando estamos haciendo una tesis y necesitamos la dichosa pregunta de investigación. Bueno, si empezamos el día a día pensando cuál es nuestra pregunta de hoy, las investigaciones son cotidianas. Así que bueno, hasta acá es un poco mi recorrido en la historia. No limitarme, o sea, la accesibilidad no es una cuestión de discapacidad, es mucho más complejo. A quien le interese, sepa que en la Argentina la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no aplica solo a las personas con discapacidad, que recomiendo el capítulo 9, que es específicamente sobre accesibilidad. En la Argentina esa convención tiene jerarquía constitucional. Entiéndase que si desde las oficinas, universidades o organismos públicos no trabajamos en la accesibilidad y no estamos cumpliendo con la Constitución Nacional y podríamos desayunarnos con un juicio por discriminación, destrato y va todo eso y lo vamos a perder. Ahí voy a ir. ¿Cuáles son tus consejos? Yo sé que tenés un montón y de hecho lo primero es barrer ese primer prejuicio que uno tiene, esto que vos dijiste al principio, como, bueno, lo primero, entonces si hay ahí una deficiencia de visión, lo tengo que hacer en braille, que es lo primero que uno piensa, ¿no? Ya arrancaste diciendo, no, primero preguntale a ver cómo se adaptó y qué es lo que necesita. Ahí ya arrancamos bien. Pero después, ¿qué otras herramientas existen, por ejemplo, que uno podría pensar, y quiero que me las desmitifiques, como por ejemplo los audiolibros, los tipos de audiolibros que hay, cuando hablabas de déficits que son temporales, ¿a qué te referís cuando el déficit es temporal o no? Que nos digas cosas como muy concretas que yo ya mismo puedo ir a mi biblioteca y decir, ay, esto puede cambiar, ay, en esta me tira gamba, cosa que nos pasa todo el tiempo. Bien. Si vas a ir a tu biblioteca después de este podcast, lo primero que tendrías que hacer antes de cruzar la puerta de la biblioteca es cambiar la actitud. Una actitud en este sentido. La mano del que da siempre está por encima de la mano de quien recibe. Y un vínculo saludable para convivir en la diversidad es estrechar las manos.
no las limosnas. Entonces, eso es el primer cambio de actitud que yo recomiendo tanto para mis colegas docentes como para bibliotecarios, como para toda la sociedad. Tenemos que aprender a convivir en una cultura digital diversa. Y en diversa va todo lo que no es lo mismo. Cuando hablaba, ¿por qué prefiero utilizar la palabra déficit en vez de discapacidad? Primero, por esta cuestión clínica que mencioné antes, y segundo, porque podemos tener un déficit que no necesariamente dura para siempre. Por ejemplo, a una mujer embarazada que quiere buscar material en la biblioteca del pueblo sobre cómo ser madre sin morir en el intento, y todas esas revistas están en el último estante de la biblioteca, por más que la información ahí esté buenísima, para ella no es accesible. Ahora, acá viene porque hablo de déficit y no hablo de discapacidad, porque a nadie se le ocurre pensar que un embarazo sea una discapacidad, ¿no? Entonces, una vez que te paraste frente a la puerta y cambiaste tu actitud, ya no de la mano del que da, que siempre está arriba por la mano del que recibe, la segunda cosa que haría cuando cruce la puerta es reconsiderar los espacios de acceso a los materiales, que estén bien señalizados, no me metan el código DIWI, CDU o lo que fuera, porque yo soy ajena a ese código, soy analfabeta para eso. Mejor, ¿por qué no poner matemática básica, matemática para la secundaria? ¿Sí? Cosas que la gente de a pie entendamos. ¿Sí? Entonces el usuario entra a la biblioteca y el bibliotecario ya hizo el trabajo de disponer los espacios de la biblioteca para que yo perciba dónde está el bibliotecario, que me oriente, ya deja de ser un simple trasegador de libros desde el estante al mostrador, sino que también entiendo por qué lado tengo que ir a buscar mi material. Si es un catálogo en línea, si es el catálogo digital, si son los estantes que amo, de pase y vea qué lindas tolerías, digo, qué lindas librerías. Y ya ahí tenemos bastante resuelto el problema de contacto. Si no logramos empatizar, si no logramos conectar con el usuario, no nos queda mucho por hacer porque no hicimos. Entonces, prefiero hablar de personas con déficit visual, auditivo, movilidad. Pero también quiero quitarle el almidón a unas cuantas neuronas que asocian el texto con el instrumento de lectura. Y me voy a referir solamente, para no hacerlo esto telenovela, después si quieren volvemos con la segunda parte, el segundo capítulo, pero me voy a dedicar a lo que es los mitos sobre la discapacidad visual. Porque los he padecido, puedo hablar en primera persona y me ha tocado poder ayudar a muchas otras personas que sin discapacidad visual tenían serios problemas para comprender que uno seguía siendo humano y no un marciano. Primer mito, es ciego. Por lo tanto, tengo que hacer los libros en braille. A ver, por lo menos en Argentina, el braille se utiliza solamente para alfabetizar a personas ciegas. ¿Por qué? Porque enseguida, gracias a la tecnología, esas personas pueden acceder a un teléfono celular o un dispositivo móvil en general. Por lo tanto,
en vez de estar toqueteando y tratando de acordarse cómo era que venía el texto en braille, los puntitos y demás, que te lleva muchos años adquirir destreza, ni te cuento cuando vos querés leer literatura de un nivel avanzado. Estamos pensando en libros de estudio de secundaria para arriba, ¿no? Entonces ese es un mito que cae. A los cieguitos, si se están alfabetizando, sí, y en ese caso las bibliotecas parlantes son excelentes puntos de referencia. Es decir, cualquier bibliotecario, escolar o no, que se encuentra con una persona que necesita alfabetizarse, vaya a Braille y se pongan en contacto con la biblioteca parlante más cercana a su domicilio, porque ahí les van a ayudar a aprender Braille y transitar hacia lo, las rampas digitales y los puentes digitales. Y también otro mito: Braille es solo para ciegos. Alfabetizados o no, pero es solo para ciegos. Error. He presenciado que, por ejemplo, en la biblioteca central de la Universidad de Santa Catarina, en Brasil, hay mucho material de estudio en braille que no lo piden los cieguitos, lo piden las personas con dislexia, porque al tener dislexia su problema es la confusión de los grafemas. El braille eso lo resuelve. Ahora, imprimir en braille es caro. Un libro común o un apunte de 8 páginas se puede convertir en 40 en braille, como medio complicado para llevar en la mochila. Entonces, la mejor opción es digitalizar. Y acá tenemos otro huevo de la serpiente. ¿Por qué? Porque creemos que si escaneamos con el celular el apunte que queremos que nuestro estudiante quiera, porque somos profes, parto de la base que somos todos profes, que queremos que todos nuestros estudiantes aprendan, estudien, etcétera, ¿no? De esos que, bueno, hay demasiados contadores, así que en mi materia solamente van a aprobar 10 de 200. Ok, no, eso no es docente. Chao, fuera. Si nos quedamos con el docente que está preocupado y ocupado en que sus estudiantes comprendan su asignatura, comprendan por qué es importante y para qué les sirve, porque esa pregunta siempre sale del lado de los alumnos. Entonces, lo mejor que podrían hacer ya, el bibliotecario entró con una nueva actitud, acomodó los espacios de forma que todos puedan acceder a los materiales, y ahora viene el pequeño problemita de los materiales. Y el lema principal en una educación inclusiva es ofrecer contenido equivalente en formatos diferentes. Entonces yo puedo tener, voy a poner un ejemplo muy tonto, puedo tener un cuento de Cortázar, lo suelo usar en los talleres, por eso lo traigo acá, porque cierra como moñito. Tengo el cuento de Cortázar, Instrucciones para subir una escalera. Y el desafío de los talleristas es convertirlo en un tutorial. Claro, el tema es que hay todo un proceso de conversión, ¿sí?, de un cuento a un tutorial, pero también existe un condimento que en este taller en específico se nota mucho, que es cómo hago contenido equivalente, las instrucciones para subir una escalera de Cortázar, en formatos diferentes. Porque el tallerista puede elegir el formato que quiera para su tutorial.
desde un texto, una lista al estilo lista de supermercado, un video, un audio, y las instrucciones son las mismas. O sea, el contenido es equivalente. Lo que modifiqué es el formato. Y aquí sí, los bibliotecarios deberían ser aliados estratégicos de los accesibilistas, es decir, de las personas, como yo, que se encargan de pensar los formatos diferentes sin alterar el contenido. A ver, 2 más 2 siempre va a ser 4. Contenido, el mismo. Ahora lo tengo que transportar en formatos diferentes. Puedo usar peras o manzanas, como decía en la primaria, con los dibujitos, puedo poner 2 objetos y juntarlos, puedo usar fotos, puedo usar un audio, puedo dar toda una explicación académica sobre por qué 2 más 2 es igual a 4, y el contenido está, lo presenté de manera diferente. Y eso viene con lo siguiente. Si yo ya logré desalmidonar neuronas en adaptar textos o materiales de estudio en diferentes formatos, me corrí de la discapacidad porque estoy pensando en dificultades de aprendizaje. Puedo tener el libro y el audiolibro. Puedo tener el apunte y el apunte digital. Y acá de nuevo tenemos problemas con los productores de contenido, generalmente los propios docentes. ¿Cuál es el principal problema? Con la ayuda del celular le escanean la foto, le sacan una foto al manual. Cuando el alumno lo baja, ese famoso PDF, y utiliza herramientas digitales que te leen en pantalla, las hay específicas para PC, pero hay una que está muy buena, que es una aplicación gratuita para celulares, que no solo te permiten adaptar el texto porque la pantalla es responsive, ¿sí? O sea, se adecúa el tamaño de la pantalla del dispositivo en el que estás leyendo, sino que además te lo lee. Lo cual es súper piola, porque lo tengo en el celular. Y, ya puedo escuchar, sí, puedo leer y escuchar el libro en el celular. Acá en Mar del Plata, que hacemos mucho running, el correr alrededor de la costa se hace todo el año, excepto cuando tenemos alerta meteorológica, porque la Antártida se nos vino encima. Vos ves a los running y están con sus auriculares y entonces decís, están escuchando música, cuando en realidad están estudiando porque les están leyendo un apunte, un libro o lo que fuere para su estudio o su trabajo, no importa. Está escuchando algo que se supone había que leer. ¿No? Entonces acá encontramos que si la persona de buena voluntad le sacó una foto a ese apunte, cuando lo ponga en su aplicación va a encontrar este audio. Screenshot 1, ¿sí? O captura de pantalla 1, imagen 1, imagen 2, imagen 3. Sí, sí, yo ya sé contar. Lo que necesito es que me digas lo que hay adentro de esa página. Y el profe va, se lo reclama, y el profe dice, pero si yo te pasé por PDF. Profe, viene el accesibilista, ¿no? Atrás y le dice, profe, mire que lo que usted hizo no es como se debe hacer. Si el profe es canchero, es generoso y está comprometido con su profesión, va a ser lo suficientemente humilde como para preguntarte cómo lo hago. Otra vez, 3 palabras mágicas que tenemos que tener siempre.
¿Cómo lo hago? Y entonces ahí el accesibilista, con 3 damas Juanas de Tilo, le va a explicar, primero, cómo se estructura un documento de texto en el clásico Word, que así, ¿no? Si yo lo hice en el Word. Bueno, escribiste tu apunte en un soporte digital. ¿No haces el encabezado como encabezado? Solamente te limitaste a escribir el título con mayúscula y subrayado. Lector de pantalla no te lo va a leer. Redera tampoco te lo va a leer. ¿Por qué? Porque para ellos eso forma cuerpo del texto. Tenés que aprender a usar encabezados, tenés que aprender a estructurar ese documento. Si ese documento está bien estructurado, el autor tiene que revisarlo. ¿Para qué? Para que si es leído visualmente, haya un buen contraste texto-fondo. O sea, blanquito sobre grisecito o no. Tiene que haber un contraste interesante. Tiene que también que las imágenes hagan al sentido, al objetivo de ese apunte. Diseño no es decoración. Si es diseño porque yo puse una tabla para mostrar, puse una foto porque quiero profundizar o ampliar o despertar la curiosidad del estudiante, lo puedo hacer. Ahora, si puse un adornito porque así queda más lindo, eso es decoración y sale. No se admite, no sirve para la accesibilidad. Serviría para otras cosas, pero no para un material de estudio. La otra, puse una foto. Genial. Primero, ¿tiene sentido poner una foto para reforzar lo que ya dijiste? En mi opinión docente, sí, porque los estudiantes perciben de muchas, o sea, se informan a través de muchos modos diferentes. Recordemos el concepto de inteligencias múltiples, ¿no? Entonces yo le tengo que ofrecer a mis estudiantes sin ningún déficit cognitivo, ni sensorial, ni nada, que se esmeren en ofrecer sus apuntes pensando en las inteligencias múltiples y las cronologías de sus estudiantes. Dicho esto, quedamos de acuerdo en que esa imagen, esa tabla, ese cuadro, sí es importante para aprender, para captar el contenido, para fijar conceptos, etc. Es importante, no lo puedo sacar. Perfecto. ¿Querés que sea accesible? Sí. Bien. Texto alternativo. En el texto alternativo me tenés que decir de qué va esa foto. Si es una foto de, o sea, escribí el tutorial paso a paso y después pongo las capturas de pantalla del paso a paso de cómo instalar algo. Lo único que voy a poner en la colección de las imágenes es paso 1, paso 2, haciendo alusión, ¿sí?, a lo que ya está escrito, porque no tengo por qué negar que un tutorial se repita con unas fotos o capturas de pantalla o imágenes. Incluso, si lo amerita, escribir un texto descriptivo para esa persona. Insisto, no la persona, o sea, es la persona que no ve, no necesariamente por un déficit visual, sino porque está corriendo. Entonces no puede sacar el celular y ver y después seguir corriendo, porque lo más probable es que si saca en Mar del Plata se va a llevar algo por delante. Empezando por las baldosas que nos quedan flojas en el invierno por las tormentas que solemos tener. Entonces no queremos runners heridos porque tenemos un buen ranking de runners de nivel internacional. Los queremos sanitos, pero también los queremos profesionales. Pensemos,
Pareto, judoka, medalla de oro y hoy es médica, ¿sí? Entonces, también desmitifiquemos que sirvo para los deportes, pero no sirvo para la academia. Mentira. Entonces, si yo diseñé la accesibilidad, porque, a ver, la accesibilidad es un atributo de calidad. Si la calidad se diseña, la accesibilidad también se diseña. Entonces, ya desde el principio tengo que crear mis apuntes, mis documentos en forma accesible. Los tengo que diseñar bien. ¿Para qué? Para que todos puedan comprender lo que está ahí. Entonces, no me voy a meter con las cuestiones gramaticales y semánticas y del contenido, pero sí el documento debe estar bien ¿Qué estructurado. es de lo que estás hablando y en lo que estás en este momento? ¿Qué es la accesibilidad digital? La Ah, programación, porque ibas para allá como, bueno, estoy diseñando, bueno, ¿cómo es el diseño de la accesibilidad digital? bien. Hablé de lo que es la accesibilidad documental. Agrego, aparte del texto, agrego que los videos también deben ser accesibles. Y entonces tengo que asegurarme que la voz que narra, estoy hablando de los videos educativos, ¿verdad? Eh, la voz tiene que estar clara, bien vocalizada. A falta de intérpretes de señas, una solución es colocar subtítulos. Para algunas personas necesitan la transcripción, la audiodescripción, pero puede ser la transcripción porque eso es un archivo de texto, lo comprende cualquier lector de pantalla. Pero el subtitulado y la claridad de la voz son imprescindibles. Si no me gusta mi voz, hoy existen voces neurales y se puede subtitular y agregar voz con un software libre, el clásico, viejito, pero siempre presente y útil, va la Volca. O sea, nada de que ir a las grandes tecnologías. Todo eso con respecto a la accesibilidad documental. Vayamos ahora a lo que es la accesibilidad digital. En una cultura digital tenemos que tener en cuenta las diferentes aproximaciones que tiene la persona a ese contenido digital. Y ahí empieza a tallar otro personaje más. O sea, ya tenemos al profe, tenemos al bibliotecario, tenemos al accesibilista y el usuario. Ahora le vamos a agregar otro personaje más a este equipo que va a convertir una biblioteca común en una biblioteca de alto impacto social, educativo, cultural, etc. ¿Y qué es la figura del diseñador de la experiencia del usuario? ¿Por qué? Y esto me da culpa. Perdónenme, señores bibliotecarios, pero los portales de la biblioteca son lo más inusables que existe. Está hecho por bibliotecarios, para bibliotecarios y nadie más, porque me atiborran la pantalla. Entonces yo no puedo percibir dónde tengo que hacer clic para entender que es ahí donde yo voy a encontrar lo que necesito. De las 4 palabras del aprendizaje, necesito alguien especializado en diseño de la experiencia de usuario para que el usuario pueda percibir, a ver, de todos esos botones, entienda cuál tiene que cliquear o tapear, ahora todo tap tap, para encontrar lo que busca. Y tener la comprensión que viene muy chiquitita, muy inadvertida y bastante mal hecha del mapa del sitio. El mapa del sitio tiene que ser la hoja de ruta que lleve
al usuario de la mano hacia lo que tiene que encontrar. Entonces acá ya tenemos todo un equipo, ya no es el pobre bibliotecario atrincherado en el mostrador que tiene que revolear al mejor estilo Tetris las dudas y consultas de los usuarios. Acá el bibliotecario ya no está solo. Acá el bibliotecario tiene un socio estratégico, que es el docente, tiene un equipo competente con accesibilistas que conocen sobre las estrategias y las necesidades y las tecnologías para ayudar a las personas que tengan determinados déficits o dificultades, y un diseñador de la experiencia del usuario. Hoy, donde más hace falta es en los que diseñan tanto los portales de las bibliotecas como los campus virtuales. En el caso de aulas virtuales tenemos Moodle. El Moodle 4 está enfocado en la experiencia de usuario, así como el Moodle 3, del que tuve el privilegio de participar en la mejora del salto de los Moodle 2X a los Moodle 3X, mejoramos la accesibilidad del Moodle, pero quedaba pendiente el diseño centrado en el usuario. Con el Moodle 4 se resolvió. Problemita insignificante. Los administradores de Moodle no están al tanto de eso. Entonces siguen haciendo campos virtuales con un Moodle que sí está pensado para la experiencia de usuario, la usabilidad, la accesibilidad, pero como no están enterados, lo usan mal. Entonces, moraleja, no importa la tecnología que tengas, la metodología que uses, lo que importa es que lo uses bien para resolverle problemas de la vida a la gente, porque ellos ya tienen sus propios problemas y nosotros no tendríamos por qué creárselos. Ya tiene bastante en el stock. Aliviémosle la mochila. Exacto. Mira, te voy a cerrar la nota con la frase que nos va a quedar, que es, ¿en qué te puedo ayudar? Esto es como lo mismo. Y de un día ida y vuelta, me quedo con esto que ahora decís. Bueno, la tecnología fue pensada para eso, lo estamos usando horrible. ¿Por qué lo digo? Como docentes también, a vos te viene el aula virtual. Y que vos la tuneás como podés, como te dan los deditos, como vas metiendo cosas. Y uno de los grandes errores que tenemos como profesor en este caso es no salir a preguntar. Por eso digo que es de ida y de vuelta, ¿no? Yo pienso en cómo puedo ayudar a mi alumno, pero a su vez tengo que pensar cómo me puede ayudar a mí un diseñador de experiencia para que mi página sea lo más accesible posible en todos sus sentidos. Muchísimas gracias, Ali. 1.000 millones de gracias. Nos has abierto el panorama sobre un montón de cosas que uno escucha hablar, que se pone en el lugar. También retomo esto de estrecharse la mano y de que una mano no vaya por encima de la otra. Uno automáticamente se pone por lo que sea, ¿eh? También con respecto a la vulnerabilidad, es como me pongo en el lugar de yo te voy a, en vez de ponerse de manera horizontal. Así que creo que son un montón de reflexiones que tipo espejo nos van a quedar repicando toda la semana hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias, Alicia. Nos vemos en Mar del Plata. En octubre es la reunión nacional de bibliotecarios ahí en la universidad. Así que esto es una cita. Ahí estoy para recordar y revivir, más allá de los abrazos virtuales de estos años, los abrazos presenciales. Y gracias por darnos esta oportunidad de pensar el conocimiento en una cultura digital diversa, ¿no? O sea, convivir primero que nada. Y segundo, reconocer que ya estamos en una cultura digital diversa. Así que gracias por el privilegio de formar parte de tu programa, de estos podcasts. Quedo a tu disposición y a la disposición de quien quiera seguir conversando o pidiendo ayuda o lo que fuere.
Decime tus redes. Tuya y de tu audiencia. Decime tus redes porque esto estoy convencida que va a dejar un montón de dudas y cosas picando que va a ser como, ¿y dónde consigo un accesibilista? Es la primera pregunta que va a aparecer. Así que te pido que me dejes tus redes, así ya las tienes. Dale. ¿Preferís que te las ponga por escrito? Porque siempre estos arrobas y estos puntos es más lo que confunden. Mándalo por escrito y yo lo te lo pongo. paso por escrito y Sí. después lo editas, ¿sí? Lo pongo en parece descripción bien? del episodio. Perfecto. Gracias, Perfecto. Ali. Gracias. Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar, para después partir. Dicen que en su destino inconstante solo el gaucho vive errante, donde la suerte lo lleva. Perdón, vida de mi vida. Perdón si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Voy a tratar de mostrar mi mejor estabilidad, pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir. Prefiero sonreír todo lo que pueda. Perdón, vida de mi vida. Perdón, Si es que te he faltado. por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces.